Hoy queremos hablar de un tema muy práctico que aqueja a la mayoría de los hogares en nuestro país y todos los que manejamos gas para las cocinas o para otras funciones en nuestra casa. Hay que cuidar ciertas características. Por eso hoy está con nosotros el ingeniero en hidrocarburos, don Randall Mora Delgado. Don Randall, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a hablar hoy acá de un tema que es se muy requiere importante. Mucha seguridad para que lo que es económico para el bolsillo no nos salga caro, como puede ser un siniestro dentro de la casa por gas. Lo primero que puede alertarnos, ¿verdad?, es ese olorcito a gas. Pero lo cierto es que si no respondemos hacia esa alerta, ¿qué podría pasar, don Randall? Bueno, el tema es que la fuga sigue y sigue y sigue, va llenándonos el espacio, la cocina normalmente, y eso nos puede provocar una deflagración, que es una explosión instantánea. Y ahí es donde después viene el incendio del recinto. La consecuencia grave. Don Randall, vengámonos para acá porque, bueno, mucho se ha hablado en este último tiempo, ¿verdad?, de los tanques o balones o ¿cómo se llaman correctamente? Cilindros. Los cilindros de gas. Ok, ¿cuál es el cilindro que efectivamente se quitó del mercado, verdad? ¿Y cuál es el que verdaderamente tendríamos que checar que sea el que nos llevamos a casa? El cilindro que se eliminó es el cilindro que tenía la válvula llamada válvula centroamericana. Esta válvula entraba aquí una capuchita, todavía lo siguen suministrando, pero ese ¿todavía? Debería eliminarse. O sea, esto no deberíamos de llevarlo a casa. No debería de llevarlo a la casa. Ok. Correcto. Este es el descartado. Este es el descartado. ¿Cuál es el correcto? El correcto es este, que trae una valvulita acá, sí, ahí que lo vemos. se puede abrir y cerrar. Ahí es, exacto, ahí estamos sintiendo y sonando. Ya una vez que se cierra, él está cerrado. En este teníamos el problema que en el agujero interno se metían basurillas o un O-ring, un hulito que lleva ahí, se rompía. ¿Y se podía taquear o...? Más bien, sí, dejaba la compuertita abierta y ahí era donde venía la fuga. Okay. Entonces, por eso es que esto se eliminó. Ahora, si nosotros pasamos y nos llevamos evidentemente el que debe ser a casa, ¿verdad? ¿Cómo debemos transportarlo para evitar cualquier situación? ¿Qué es lo correcto? Bien, el transporte siempre tiene que ser de forma vertical. O sea, paradito. Paradito, exactamente. Ok. Porque resulta ser que este cilindro tiene como hasta acá de líquido. Okay. Esto está líquido y él se va a ir convirtiendo en gas poco a poco. Si ese líquido sale un chorro y eso usted lo multiplica, un chorrito de este tamaño, usted lo multiplica por 177 veces y ese es el volumen que cubre. Y es una tragedia. Ok, entonces jamás echarlo. Eso, nada más, nunca volcarlo. Ok. Tampoco se debe de llevar al hombro. Mucha gente llega y lo lleva al hombro. Sí, vemos gente caminando con el balón, con el tanquecito. El problema es que si alguien se tropieza, va a tener que se le puede caer el cilindro y los cilindros están soldados. Son soldaduras muy seguras, comprobadas y todo lo que se quiera. Sin embargo, se puede quebrar por el uso, porque este cilindro ya no sabemos cuánto tiempo tiene, pero él se va oxidando poco a poco. Y luego puede venir una catástrofe por ese efecto. Sí, claro. ¿Verdad? Ok, don Randall, vámonos para la primera mesa porque un punto importante entonces era el cilindro, pero de ahí viene las mangueras, que también tenemos muchos errores. Pero quizá antes de entrar a esto, donde veo esta cocina, mucho se recomienda y se dice que los tanques no deberíamos de tenerlos dentro de cocina, pero muchos hogares lo tienen dentro de la cocina. ¿Cuál es su criterio y sus recomendaciones? Correcto. Los cilindros nunca deben de estar dentro de la habitación. Nunca deben de estar dentro de la habitación porque si hay una fuga, todo el cilindro se va a ir descargando y va a ir llenándonos el espacio. Siempre tienen que estar en un área ventilada para que si hay una fuga, el aire nos ayude a diluir el gas y no se nos vuelva en una atmósfera peligrosa que vaya a ser explosiva. Ok, entonces la recomendación siempre sería afuera. Ahí uno ve mucha gente que llega y lo oculta debajo de la cocina, lo mete aquí, que por barato no hacen la instalación correcta y lo mejor es hacer la instalación correcta. Que muchísimas veces el cambio de electricidad a gas es cuando ya tenemos el área construida, ¿verdad? Entonces la gente por practicidad y el ahorro ponen una esquinita ahí a la par de la cocina. Correcto, pero puede ser un ahorro que si no se hace bien puede salirnos más caro. Yo le garantizo a la gente que normalmente en casas que se cambia el sistema,
va a tener un ahorro considerable y en plazo de un año ya está una buena instalación. Está recuperada. Paga, cubierta y ya el resto es pura ganancia. Ok, mangueras, ¿cuáles son las que no debemos de tener en nuestros cilindros? Ok, las mangueras que no se deben de tener son normalmente las que son plásticas. Esta, por ejemplo... Eso es como una manguera de regar, o más, bueno, no, sí, esa es más gruesita, y ¿no? en muchos lugares las venden como de jardín. Aquí nosotros hicimos una demostración. Uy, ¿qué es y eso? se puede ver que Está quemada, está se quemó. ¿Verdad? Ajá. Como... ¿Por qué le explicamos esto? Porque muchas veces no obedece el incendio a un problema del gas, sino que tenemos un aparato eléctrico que se nos recalentó, Ajá. tenemos un reguero de aceite, Sí. ¿verdad? Y entonces el reguero de aceite nos va a incendiar la manguera y entonces vamos a tener una fuga. Estas mangueras en el muy corto plazo se ven... Sí, Dios guarde, a veces por Ajá. solución gente pone la de gente llega y le dice, sí, mire, es la manguera esta que es trenzada, que es reforzada, y eso no es así. No es. ¿Cuál es la correcta entonces? Las correctas son mangueras que vienen normadas Ujú. y que son de acero inoxidable. El tubo Esa es de interno. acero inoxidable. Esto Esto es de sería acero la inox- óptima, digamos. Esto es lo óptimo, Pero digamos. también hay otra que es la que vemos comúnmente, que es negrita, ¿verdad? Esa también es regulada, pues. Esta es regulada, esta se le hizo una prueba destructiva también. Ajá. Y el problema es que poco a poco va perdiendo su característica. La y calidad, ya cuando digamos. hay, Ajá. sí, digamos, hemos visto en clientes que Ajá. tienen mangueras de estas, van alrededor de la cocina y por el calor que se emana se va endureciendo y endureciendo hasta que se resquebraja. Otras mangueras que han venido vendiendo en el mercado son este tipo y podemos ver que esta manguera está tiesa, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en algún movimiento se le hace así, se resquebraja por dentro y ahí viene la fuga, Híjole, ¿verdad? sí. Porque estas son como para las que se ponen en los cilindros, ¿verdad? Ajá. En los cilindros hay mangueras que son especiales y que además no se debe utilizar gasa, sino que siempre tienen que estar entalladas con una férula. Ok. Ahora, ¿en dónde se dan los mayores accidentes o digamos que es lo más recurrente? ¿Que las fugas sean de las válvulas o que las fugas sean de las mangueras, don Randall? Normalmente en las conexiones, ¿ok? ¿En qué punto de las conexiones? Vamos a fijarnos acá. Ajá. Acá podemos ver un cilindro, Ujú. si podemos ver es de rosca, tenemos un regulador, aunque este es un regulador que llamamos parrillero, no es de uso industrial, pero es el que normalmente se tienen en las Ese es casas. el que naturalmente tenemos en casa, exacto. Exactamente. Ujú. Pero podemos ver que aquí la manguera está entallada. ¿Correcto? Podemos venir por acá. Por ahí vamos bien, digamos. Hasta ahí vamos bien, Ok. ¿verdad? Bastante Ok. bien. Vamos a abrir el cilindro Ajá. y podemos ver que acá la gente llega y lo que le pone es una gasita de rosca sin fin. Si la gasa cede o tenemos algún problema, podemos ver acá que O sea, ahí estamos ahí, fallando. ahí tenemos una fuga. Vean ustedes, en la entrada a la cocina. En la entrada a la cocina, porque este es un Ajá. lugar muy susceptible porque aquí hay mucho calentamiento, ¿verdad? Ok. Aquí se calienta y entonces se empieza a tostar, por decirlo de una forma, el hule de la manguera y entonces viene la fuga. Ese sería el ideal, entonces, el que tiene aquí completamente... Voy a cerrar. Uy, sí, cerremos el Cerremos- gas. para cerremos- evitar cerremos cualquier el gas. incidente. Correcto. Este amarillito sería el correcto, don Randall. Sí, señora. Vea. Con ese estaríamos cubiertos para que la gente tenga ya el vistazo de lo óptimo. Ajá. Acá a esta misma hornilla se le hizo una adaptación ¿Correcto? y esto es un sistema totalmente todo roscado. Ajá. Sin embargo, acá para efectos demostrativos, para ver cómo detectamos una fuga, hicimos aquí un error inducido, que se puede aflojar alguna conexión. Entonces, con una solución jabonosa, podemos determinar a dónde puede estar la fuga. Perfecto. Para verlo ahí. Aquí y lo está- vamos a... Ajá. ¿verdad? Entonces, ahí vemos, ahí Ajá. tenemos una fuga, ¿sí? Ok. Ok. Entonces, como son sistemas mejores, Sí. ¿verdad? Entonces Simplemente ajustamos y solucionamos. ajustamos y ya queda solucionado, Ok. ¿verdad? Don Randall, demasiadas gracias por todos estos consejos. A tomarlos en cuenta entonces en nuestros hogares, que es y debería ser el lugar más seguro de nuestra casa.
Bien, bueno, le iba a decir que este es el sistema de detección de fugas. Ajá. Y, ¿verdad? Que nos sirve para detectar fugas y que nos apague el ingreso de gas hacia dentro de la casa. Excelente, excelente. Bien. Don Randall, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Un placer estamos para tenerlo en servirles. casa. Que tenga Muchas feliz gracias. día y muchas Igualmente, gracias.